Buenas noches, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Esta noche tengo el privilegio de poder compartirles con ustedes el cierre de la carta de Colosenses con el capítulo 4. Es una bendición. Yo reconozco que esto es una bendición, servirle al Señor sigue siendo una bendición todos los días. Y no solamente para mí, sino también para mi familia. Así que doy gracias a Dios por este privilegio y he orado para que lo que hoy vayamos a hablar eh, sea de bendición, de crecimiento, de edificación para usted, así como lo ha sido para mí. Así que mientras usted va, busca su Biblia, busca dónde anotar, eh, vamos a hablar un poquito de la carta de los Colosenses, capítulo 4, pero ya que soy el cierre, entonces vamos a devolvernos un toquecito nada más para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar en el capítulo 4 de Colosenses. Mientras usted hace eso, yo quisiera comentarle algo que ha estado en mi mente estas últimas semanas. Creo que los hijos de Dios estamos rodeados, estamos viviendo tiempos. Esta es una generación que está viviendo tiempos eh, cuya intención en el mundo, ¿verdad? En el mundo, cuya intención es consumir el 100% de su mente en cosas fuera del plan de Dios. En que usted no tenga tiempo para sentarse y poder analizar y decir, este es el camino del Señor o eso es lo que me han puesto en mi mente a través de todo lo que hay afuera. Hace un par de semanas llevé un curso de redes sociales y de cómo mercadear a través de las redes sociales. Era un curso para emprendedores. Entonces aprendimos muchísimo sobre redes sociales como Facebook, como Instagram, cada una de las diferentes opciones que trae Instagram, Stories, Post, Reels, Live. Hay demasiado. TikTok también. Y bueno, el profesor de ese curso nos comentaba a nosotros, hacía recomendaciones y nos decía que cuando nosotros creáramos un video en TikTok, que por cierto, TikTok es una red social eh, que salió hace poco, bueno, ha sido más reconocida en nuestro continente, tal vez el año pasado comenzó muy fuerte y, y es una red social basada en videos. Entonces las personas crean videos, le ponen alguna música de fondo y lo postean. La idea es que las personas se entretengan viendo su video. Entonces mi profesor nos recomendaba de que cuando usáramos la plataforma de TikTok buscáramos agregarle música al video y que la música que le agregáramos fuera música que estuviera de moda o que tuvieran lo que llamamos pegue. Que tal vez alguna canción o alguna edición de alguna canción que otras personas la hayan usado y que haya obtenido muchísimas visitas al perfil de esa persona. Bueno, y la razón es porque al final de cuentas, como emprendedores, lo que queremos es que lo que nosotros vayamos a postear, el contenido que vayamos a crear, sea un contenido que tenga muchísimas visitas, porque queremos, al final de cuentas, como emprendedores, que vean nuestro perfil. Bueno, cuando terminé el curso fue muy interesante, pero me di cuenta de dos cosas y me puse a pensar dos cosas. Una, esto es demasiado trabajo. Es un sinnúmero de opciones las que usted tiene y el asunto es que no son opciones, usted tiene que usarlas todas. Usted tiene que postear en Facebook, en Instagram y de Instagram usar todas las opciones que tiene, Reels, Stories, Posts. Yo sé que hay una generación que me va a entender muy bien lo que les estoy diciendo. Y TikTok, todo. Tiene que usarlas todas las plataformas de redes sociales y aparte de eso tiene que usarlas todos los días. Eso es muchísimo trabajo y eso iba a consumir muchísimo de mi tiempo, lo cual significa que le va a quitar tiempo a otras prioridades, a otras cosas
que son muy importantes a personas, a mi hija, a mi esposo, ¿verdad? A mí misma, mi salud, mi descanso. Eso iba a involucrar mucho trabajo. La otra cosa que me di cuenta es sobre el asunto de la moda y sobre el asunto de lo que el hombre crea, la cultura crea para poder encontrar éxito y para poder tener bienestar. Y qué tantas filosofías e ideas y comentarios nuestra mente le presta atención, que al punto que esa información ya se queda impregnada en nuestro corazón y ya nosotros reaccionamos en automático a ellas. Para mí la carta de Pablo es una carta con la cual nuestra iglesia se puede relacionar. Estamos viviendo tiempos en lo que lo que está alrededor nuestro está afectando de una forma muy fuerte a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, a la vida de nuestros vecinos, a la vida de aquellos que creen en Cristo, que conocen del Señor, y a aquellos que no le conocen aún. Entonces, me encanta, me gustó mucho estudiar Colosenses porque me sentí identificada y creo que podemos sentirnos identificados con esta carta. Antes de que comencemos, yo quisiera que oremos al Señor con esta realidad que les comenté, poniendo eso en nuestras mentes para que el Señor hable a cada uno de nosotros. Entonces, acompáñenme. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú has preparado. Dios, como te lo he pedido antes, haz de este mensaje, de esta semilla, muchas versiones para que toque el corazón de una forma individual y personal a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Bendíceles en su hogar y que esta semilla germine y tenga buen fruto y pueda, Señor, ser de alivio, de respuesta, de guía para cada uno de mis hermanos de acuerdo a las circunstancias individuales. Mi Señor, necesitamos que tú nos guíes y necesitamos también que tú nos limpies de toda esa afectación que hay alrededor, colocando en nuestro corazón tu verdad. Y que podamos caminar caminar en esa nueva vida que tú has diseñado, has preparado y deseas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como me tocó el último capítulo, entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en los otros capítulos. Súper interesante esta carta. Cuando inicia el capítulo 1, Pablo, como en otras ocasiones, comienza orando por las personas que van a recibir esta carta, quienes lo van a leer. O sea, oró por usted y por mí también. Y ora específicamente, deseando que el pueblo de Dios esté lleno del conocimiento de Dios. Me encanta. Y yo creo que esto debemos de aprenderlo de Pablo, orar de esa forma. Versículos 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Esto, el estar llenos del conocimiento de Dios, esto va a provocar que nosotros vivamos y caminemos y andemos como es digno de Él, porque le vamos a conocer. Nosotros fuimos hechos por el Señor para representarle. ¿Y cómo vamos a representar a alguien que no conocemos, que no sabemos cómo piensa, que no sabemos cómo actuaría, qué decisiones tomaría, qué camino preferiría tomar? Necesitamos conocer a aquel al cual estamos representando, y esto es lo que Pablo está pidiendo en su oración. Continúa Pablo de una forma sabia e inteligente, hablando del fundamento que es Cristo. Nos dice quién es Jesucristo, nos dice que Él es el creador, que a través de Él se crearon las cosas, las visibles y las invisibles.
Y nos dice también que fue por medio de Él y para Él. Y no solo eso, que Él los creó, pero también los sostiene. Eso lo vemos en el versículo 16 y 17. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Luego, en el capítulo 2, luego en el capítulo 2, ahí está, habla sobre su propio ministerio, que son hacia los gentiles, y confirma que la verdad de Cristo, desmantelando de una forma sabia las filosofías que estaban alrededor de esta iglesia en particular. Y que no solamente son filosofías, sino que también podían traer confusión en su caminar con Cristo. Entonces Pablo, en el capítulo 2, hace esa aclaración y trae la verdad a la mesa. Creo que esto es muy semejante a nosotros. Muy semejante a nosotros porque lo que oímos y vemos en nuestra cultura puede penetrar en la iglesia. Y podemos hacer lo que dicen como un arroz con mango, con las cosas de Cristo. Nuestros comportamientos, tradiciones de la cultura, del mundo, del lugar donde vivimos, del país de donde vivimos, de la etnia a la que pertenecemos, o religiosidad que Dios nunca estableció, y podemos utilizar este tipo de cosas en nuestra vida, cosas que Dios no estableció, cosas que Dios no pidió que hiciéramos, cosas que el Señor cambió para nosotros. Muchas veces lo que está a nuestro alrededor nos afecta en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, y lo incorporamos en nuestras casas y lo incorporamos en nuestras iglesias también. Entonces Pablo en el capítulo 2 trae esa claridad. Y me encanta también que en el capítulo 2 nos recuerda que ese conocimiento debe estar muy claro para nosotros, una base. ¿Okay? Hay ciertos fundamentos que Pablo menciona en el capítulo 2 que nosotros necesitamos tenerlo claro y que sea nuestra base, nuestro fundamento. Por eso entiendo, comprendo por qué él tiene esa, yo diría, esa persistencia en orar porque nosotros aumentemos nuestro conocimiento acerca de Dios. Pablo habla en el capítulo 2 de quién es Jesús, habla de la deidad, habla que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, somos completos en Cristo. Él habla de que Cristo es la cabeza, habla del perdón de pecados, habla de que somos justificados en Cristo, habla del triunfo de Cristo sobre todo principado y toda potestad, y que no hay poder en ellos. Habla de que tenemos libertad en cuanto a la comida, a lo que bebemos, a fechas festivas o incluso hasta en días de reposo. Él nos aclara eso. Cuando entramos en el capítulo 3, entonces una vez que ya tenemos ese fundamento, ¿verdad? Entonces él ahora nos dice, ok, ahora este es el comportamiento que ustedes deben de tener. Esto es lo que nosotros llamamos, yo me imagino Pablo diciendo, esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de que se comporten como es digno del Señor. Entonces él empieza de una forma muy práctica a explicar qué cosas son del viejo hombre, no debe de estar en nosotros, debemos de irlas eliminando, y qué cosas son de la nueva vida en Cristo y que debemos de tener y desarrollar en nosotros.
Ahora, eso no es fácil, no es fácil, es sencillo leerlo, pero a la hora de aplicarlo es cuando se nos complica, porque como les dije al principio, hay mucha información que recibimos, mucha información y va variando y se nos llena la mente de cosas que tenemos que hacer, que consumen nuestro tiempo y no nos permitimos parar un momento para filtrar toda esa información y poder determinar esto es del antiguo hombre, ya eso no me pertenece a mí, esto es del nuevo hombre, voy a desarrollarlo en mí. A veces no tenemos ni ese tiempo, ni ese momento para frenar y poder filtrar esa información. Sin embargo, en capítulo 2 dice que tenemos una nueva identidad en Cristo. Y dice que Él ya venció. Que dice, vamos a ver, 2:15, voy a nada más leerlo para ustedes. Dice, y despojando, está hablando de Cristo, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ya esa vida pasada no tiene influencia sobre nosotros, porque Cristo triunfó por nosotros. Y todo nuestro ser, estamos completos en Él. Tenemos la plenitud en Cristo. Entonces, si nosotros aplicamos del capítulo 1 al capítulo 3 de Colosenses a nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias, nosotros vamos a ser los raritos del barrio, los raritos del trabajo, los raritos de nuestra comunidad. Y así pienso yo, me imagino yo que se sentían o podían llegar a ser esta iglesia, porque ellos estaban rodeados de una cultura que hacía completamente lo opuesto a lo que Pablo estaba diciéndoles aquí que hicieran. Ellos iban a resaltar sobre ellos. La gente probablemente no les iba a comprender. Si nosotros aplicamos lo mismo al día de hoy, en donde hay una cultura que no hay respeto entre esposo y esposa, en donde la palabra sujetarse es como una mala palabra, en donde los hijos no respetan a sus padres, en donde los padres no tienen una buena relación con sus hijos, eso abunda en nuestra sociedad. Entonces Pablo nos está indicando a nosotros cómo actuar. Si nosotros lo traemos para nuestra vida, vamos a ser muy diferentes. Y esto es lo que realmente Cristo quiere. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando entramos en el capítulo 4, vamos a leerlo porque quiero enfocarme en los primeros 5 versículos, pues ya los otros son salutaciones finales. Entonces dice, continúa Pablo hablando un poco sobre esos deberes sociales e inicia, amos a hacer lo que es justo y recto en nuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y me parece que el hermano Alex mencionaba la semana pasada un poco sobre este tema, que al final de cuentas, vea qué bonito, es una forma interesante de ver cómo todos, ¿verdad? Cómo todos podemos volver nuestra mirada a Cristo como el que es la cabeza. Entonces, las esposas deciden sujetarse a sus esposos porque su esposo está sujetado a Cristo. Los hijos obedecen a sus padres, pero los padres cuidan el que sus hijos no se enojen, no se molesten, para que no se desanimen. Y los padres están sujetados a Cristo. Y luego da el ejemplo de los siervos, los empleados, los esclavos hacia sus amos y los amos hacia sus empleados, porque al final les dice, recuerden que ustedes también son siervos y su amo es Cristo. Entonces al final la cabeza siempre va a ser Cristo.
Luego Pablo da yo diría, dos recomendaciones o dos sugerencias. Una, orar con agradecimiento. Esta semana yo compartí con las mujeres el tema de la alabanza a Dios y orar con una actitud de agradecimiento por la circunstancia que nosotros estemos viviendo, y que ese acto de ser agradecidos y poder orar con ese espíritu es adoración a Dios. Es orar por lo que nos esté pasando y realmente nosotros estamos entendiendo y reconociendo que es la voluntad de Dios y es la mejor voluntad, es lo mejor que nos puede estar pasando porque Dios lo designó así para nosotros y es bueno para nosotros. Entonces Pablo nos recomienda de que continuemos orando y orando con una actitud de agradecimiento. Pablo, en ese tema de la oración, aprovecha y suelta una petición. Y él dice, sigan orando por mí. Pero, hermanos, vieras que para mí me cautivó su petición, porque él está pidiendo de que oren por él, pero no para que lo saquen de la cárcel. Él no está pidiendo que le cambien su circunstancia. Él está pidiendo, vamos a leerlo, eso está en capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está pidiendo para que se le abran puertas y oportunidades para que él siga hablando de Cristo. Pablo no está pidiendo que Dios lo saque de la cárcel. Claro, en otras cartas él menciona de que desea poder estar con ellos, pero aquí él está pidiendo de que se le abran oportunidades para hablar. Y luego dice en el versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar también. Entonces, Pablo dice, continúen en oración con agradecimiento, con actos de agradecimiento. Y luego él aprovecha y da su petición y lo que dice es, no quiero que se cambie la circunstancia, no voy a pedir por eso, voy a pedir para que el Señor abra oportunidades para yo seguir proclamando al Señor. Qué bonito es tomar esa iniciativa de Pablo, esa forma de hacer las cosas de Pablo, en donde nosotros le damos gracias a Dios por las circunstancias, le damos gracias a Dios por lo que Él está preparando en nosotros a través de esta situación. Le damos gracias a Dios porque sabemos y creemos que esa circunstancia que Él está permitiendo va a ser de bien para nosotros. Y aparte de eso, le oramos y le decimos, Señor, que esta oportunidad, que esta situación sea una oportunidad para mí de hablar de ti, de que otros te conozcan a través de mi circunstancia. Yo creo que esa fue la esencia de la oración de Pablo y se liga muy bien con la segunda recomendación que hace Pablo. La vamos a leer también, está en el versículo 5, dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si leemos la versión, la traducción al lenguaje actual, esta versión dice, usen su inteligencia para tratar usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre cosas buenas, dígalas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno.
Em, Eso me hizo a mí meditar en dos cosas o en varias cosas, pero quiero comentarles dos. Em, Nuestro propósito en la vida, el por qué estamos aquí. Decía al principio de la carta que Cristo nos creó por Él y para Él. Entonces nuestro propósito en la vida es Cristo, es reflejar a Cristo. Por lo tanto, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para que nosotros reflejemos a Cristo, ya sea en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, y poder ser inteligentes y sabios en cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo nos vamos a comportar. Ahora, Pablo específicamente está hablando de aquellos que no conocen de Cristo, pero si nosotros aplicamos eso para todo y cuidamos el cómo nos comportamos, podemos nosotros ser útiles en el reino de los cielos para edificar nuestra casa, para edificar a nuestra pareja, para edificar a nuestros hijos con lo que nosotros vayamos a decir y hacer. Mucho más aquellos que no conocen de Cristo, que no confían en Cristo aún. Lo otro es que para algunos de nosotros esto no es tan fácil, el cuidar cómo nos comportamos afuera, con los de afuera. ¿Por qué? Porque actuamos en automático, como les decía al principio. Y el día a día nos consume tanto que cuando algo se nos acerca, una situación, uno tal vez no vemos la oportunidad. No tenemos esos ojos espirituales activados para poder ver las oportunidades que Dios nos está presentando en nuestro día a día para compartir de Él, para reflejarlo a Él. Eso es uno. Y dos, a veces al actuar en piloto automático, tendemos a estar a la defensiva. He estado viendo una película con Joy, Enredados, que es esta chica que tiene el pelo larguísimo, ¿verdad? Y cuando uno de los personajes entra a la casa de ella lo recibe con un sartén y ese sartén anda con ella por toda la película. Y cada vez que él dice algo en lo que ella no estaba preparada, ella le pega con el sartén y lo noquea. Y entonces cuando leí esto me puse a pensar en el sartén y que muchas veces alguien llega a nosotros, nos dice algo para lo cual no estábamos preparados porque tenemos mucho en la mente y lo que le arrojamos a la persona es una palabra que es como si le diéramos con un sartén y no edifica y lastima y golpea a la otra persona. Entonces, en mi caso personal, yo recibo esta palabra de Pablo y del Señor y me siento identificada porque yo, para poder aplicar esto, yo necesito bajar mi ritmo y yo no sé si alguno de ustedes se siente de la misma forma que yo. Necesito bajar mi ritmo para poder tener la conciencia y el momento para permitirle a Jesús actuar por mí, para permitirle a Jesús hablarme y decirme cómo reaccionar ante una situación. Considero que Pablo en esta carta de Colosenses nos recuerda la maravillosa vida que nosotros tenemos por delante en Cristo. Él nos recuerda quién debe ser nuestra ancla, quién debe ser nuestro fundamento y las maravillas de Él. Él lo creó todo. ¿En dónde está Jesús? Que nuestra vida está completa en Él. Y también esta carta nos ayuda a aplicar de una forma intencional nuestra nueva vida, de vestirnos de una forma intencional nuestra nueva vida. ¿Saben? El mundo va a seguir mandándonos más información. El mundo va a seguir generando nuevas filosofías. El mundo va a seguir generando cosas que llamen la atención
y que ocupe nuestro tiempo. Nosotros necesitamos decidir, tal vez bajar un poco el ritmo y permitirle a Dios que Él sea nuestro filtro, que Él sea el que nos dicte cómo caminar para que lo que salga de nosotros, algunas veces en automático, otras veces lo pensamos, que eso siempre sea para edificación y para reflejarle a Él y lo que Él ha hecho en nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad. Una vez más te lo digo. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú, Dios, nos hagas conscientes, que tú nos ayudes a caminar de acuerdo a esa nueva vida que tenemos. Que tú, Señor, limpies de nuestra mente todo aquello que el mundo, que el hombre, que la cultura ha metido, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú saques de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra vida, aquello, Dios, que no ha sido colocado por ti, aquello que tú no nos has dicho que hagamos y que nosotros de alguna forma hemos mezclado y confundido. Te pido, Dios, también que nuestro día a día sea una oportunidad más para reflejarte, para hablarle a otros, aquellos que no conocen de ti, de lo maravilloso que tú eres, de la salvación y la esperanza que encontramos en ti. Y que nosotros podamos comportarnos como es digno de ti. Y que con sabiduría podamos actuar y hablar a aquellos que tienen sed de ti. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén.